Narrativa, y bueno, estamos aquí con Daniela para presentar y para conocer el libro de Los vivos en cuatro lugares, ¿vale? Es un libro escrito por Bárbara Milá y Daniela Corao e ilustrado por Carla Velázquez. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Bárbara, por estar aquí. Gracias a ti. Bárbara es lo otro, yo Daniela. Hoy, perdón. Sí, las dos lo hicimos. Sí. Pero está bien porque como que Bárbara está aquí también, es importante. Eso es, bueno, yo habría hecho todo en plural. Exacto, como bueno, muchas gracias por venir, Daniela. Bueno, gracias al COP por dejarnos el espacio. Y bueno, pues un poco explicaros, ¿no?, que Daniela y Bárbara son las dos psicólogas clínicas, psicoterapeutas y especialistas en peritanalidad, ¿vale? Y con mucha experiencia en la atención psicológica a niños y niñas, adolescentes, personas adultas y familias. Ellas son venezolanas de nacimiento y han creado una línea de investigación llamada Maternar lejos de casa, con congresos en Venezuela, en Francia y en España. Podéis ver bastante de su trabajo en Instagram, pues si luego un vistazo. Y bueno, pues a partir de su trabajo en consulta, pues han visto la necesidad de acompañar, ¿no?, pues a las familias en duelo migratorio, ¿vale?, que es un poco de lo que se trata ahora el libro que vamos a ver, el cuento que vamos a ver. Y bueno, pues hablaremos del cuento un poco con diferentes objetivos, ¿no? En general, primero pues conocerlo, conocer cómo se puede usar, etcétera, en diferentes contextos. Yo también un poco meter el contexto educativo, ¿sí? Pues bueno, pues para ver un poco también cómo podemos usar el libro pues en el aula, pues en el trabajo individual con algún alumno o alumna, o un trabajo grupal, ¿no? Porque como veréis luego, pues da como muchas ideas de diferentes actividades que podemos realizar, y bueno, pues al final, ¿no?, pues como herramienta, pues es muy potente y creo que se puede aprovechar. Entonces, bueno, sin más dilación vamos a ir haciéndole las preguntas a Daniela para que nos vaya diciendo ella. Perfecto. Bueno, para empezar un poco, ¿cómo surgió la idea, ¿no?, de escribir sobre este tema? Bueno, buenos días, gracias a todas y al COP por el espacio y a ti por el tiempo de pensar esto juntas. Gracias, María. Pues sí, nosotras tenemos, Bárbara y yo, desde que estábamos haciendo la especialidad en clínica, que aquí somos psicólogas sanitarias, pero en Venezuela psicología clínica, haciendo ese trabajo de tesis, lo hicimos sobre venezolanos migrantes y preparando también nosotras nuestra migración, ¿no? Cada una a nivel individual y personal, preparando su migración, estudiamos los síntomas de ansiedad, depresión, estilos de afrontamiento en las familias que migraban, con hijos o sin hijos, ¿no? Ahí era como el adulto, cómo pensaba toda esta idea, ¿no?, de cambiar de ciudad o de país. Ahí empezó todo, vamos a decir. Pero hemos continuado, después cada una nos especializamos, sobre todo desde el aspecto vincular, la perinatalidad, y nos animamos a escribir sobre crianza, ¿no? Y el tema es maternar lejos de casa. Es lo que vemos como un tema a recoger, a pensar desde la interdisciplinaridad y desde la importancia justamente de los vínculos. Y Rodrigo ya llega como un cuento y una herramienta para justamente esas familias que no pueden llegar a nuestros despachos, ¿no? Sobre todo nosotros nos dedicamos a la privada y no todas las familias llegan allí. Entonces, pensando en generar una herramienta, un recurso nuevo para familias que no solo llegan a una atención individual, ¿no? Pensando en los niños, en tantos cambios, y que queremos hacer también juegos. El cuento es como la primera, por eso al final también tiene estas actividades que ya veremos, porque queremos usarlo, ¿no?, que sea algo para poner allí, para usar. Bueno, en cuanto al objetivo principal del libro, entonces, bueno, al final sería eso, ¿no?, pues llegar a las familias, y aparte de cómo también usarlo como herramienta, ¿no?, Sí, en la consulta. Sí, un puente, ¿no? Queremos acercar el niño al adulto, ¿no? Porque el adulto, en este caso de la migración, también está atravesando todos estos cambios, ¿no? No solo el niño, el adulto está sosteniendo a la crianza, pero también ellos mismos atravesando estos cambios. Entonces, poder hablar de eso, darle una herramienta al adulto que le puede estar costando,
hablar de eso con sus hijos, cómo se hace eso, por dónde empiezo, qué le digo, y pues quiere ser eso, ¿no? Un puente afectivo entre el mundo adulto y el mundo infantil, porque están los dos inmersos en este duelo. Os habréis inspirado en experiencias también, casos que habéis tenido. ¿Podrías decirnos algún caso así que, bueno, que tengas en mente, que tengas, que recuerdes así que te haya como inspirado más? Bueno, no podría decir uno solo, la verdad uno solo no, pero es que, como te decía, como es desde hace tanto tiempo, tiene como una mezcla de experiencia personal, nuestras propias despedidas, nuestras propias migraciones y mucho estudio, ¿no? Entonces, la verdad que cuando al final ya estuvo listo el texto, ¿no? Porque, bueno, yo me imaginaba una niña, ¿tú qué te imaginas? Un niño, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Le quisimos poner Rodrigo y además como rasgos latinos, ¿no? Sí quisimos representar esa parte porque, bueno, nos toca nuestra historia personal, pero es una historia que abarca muchas nacionalidades, muchos idiomas. Por cierto, estamos muy interesadas en traducirlo también al euskera, al inglés, a lo que se pueda, porque creo que abarca mucho, ¿no? Y también quisimos representar de este viaje, ¿no? También de un clima cálido a un clima frío, pero por lo simbólico de esto, ¿no? Porque cuando estás en tu lugar hay calidez, hay afectos significativos y llegas a un sitio nuevo y te parece frío, ¿no? Te parece que no tienes a nadie, esa sensación de soledad y también queriendo representar eso, ¿no? Pero el texto, como les iba diciendo, estuvo ya cerrado justamente cuando el hermano de Bárbara migra con sus 2 hijos a Madrid, ¿no? Y fue, yo creo que ahí, tal vez es una historia que va dedicada a estos 2 niños, ¿no? A los sobrinos de Bárbara, porque era como ese momento dándole acogida a cada paso, al abrazo, a la despedida, a la esperanza en el nuevo lugar, ¿no? Si pudiera dedicárselo a alguien, yo creo que sería a estos niños, pero sí, desde luego también muchos casos nos han inspirado, muchas familias. Vale. En cuanto al mensaje que queréis transmitir, por un lado, a las personas que acompañan a estos niños y a estas familias y a los propios niños que son acompañados, ¿qué mensajes dirías un poco que son más importantes en este caso? A ver, bueno, a las personas que acompañan a los niños yo diría que jugar mucho, ¿no? Jugar con ellos, estar allí acogiendo toda la afectividad, ¿no? Porque aquí hay muchas emociones. ¿Por aquí hay puesto? Sí, aquí tenéis, ¿eh? A ver, bueno, sí, a los adultos, por ejemplo, les diría que sean ese espacio de acogida, ¿no? Como ese lugar en el que pueden sentirse seguros, expresar lo que sienten, ¿no? Tener esa paciencia de escuchar, de acoger la diferencia también es muy importante, ¿no? Iba a mostrarles aquí como alguna imagen, pero igual la dejo para más adelante. Y para los niños sería importante el juego, de nuevo. El juego es una herramienta universal que se puede llevar a todas partes del mundo, ¿no? Y a través de que los niños pueden jugar, ¿no? Sus juegos tradicionales en su país, luego eso se puede llevar a otro sitio. ¿Cómo le llamas tú al parchís? Yo le llamo ludo. Tú cómo, ¿no? Compartir esas diferencias, pero a la vez en ese punto de encuentro del juego. Abre puertas, ayuda a explorar el entorno también, da como esa apertura para los niños. Muy bien. Llevándolo un poco al contexto educativo, ¿sí? Supongo que por un lado, como hemos dicho, ¿no? Está el uso que podemos darle a esta herramienta, ¿no? Pues como algo más individual, pero también se me ocurre, ¿no? Usarlo pues en el aula, ¿no? En este caso. Y además he visto que proponéis, ¿no? Algunas actividades, etc.
Bueno, ¿qué ideas podrías darnos un poco, bueno, pues para que, bueno, lo usemos bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, como es un juego y es un juego espontáneo, también hay mucho de la creatividad de cada quien, de la personalidad de cada quien, pero del uso que le hemos dado, por ejemplo, con niños pequeños, ha sido las ilustraciones. Es que Carla hizo un trabajo espectacular con las ilustraciones y abriendo cada página, mirando con los niños pequeños un parque, los lugares. Los niños comentan muchísimo sobre lo que hay, la habitación de Rodrigo, ahí hablar de cada uno de su habitación, de cómo si han dejado tal vez su habitación porque se mudaron de ciudad o de país. Es una oportunidad para hablar del cambio. Bueno, con los niños pequeños sobre todo la ilustración. Con los niños más grandes da muchísimo. Es impresionante, adolescentes, 15 años, 16, hablando del cambio, por ejemplo, al bachillerato. Me he encontrado con eso, de que estamos en una historia migratoria, pero que lo asocian con sus propios cambios vitales, ¿no? También, y empatizar con la historia de otros niños que han cambiado, pueden hablar de eso. Yo me sentiría así, a mí no me gusta, ¿tú qué le dirías? Al final hay unas preguntas muy interesantes también sobre ¿qué le dirías a un amigo tuyo del cole que se va a mudar de país, ¿no? Por ejemplo, porque puede que tú no estés pasando por eso, pero también la sensibilización, ¿no? Y ponerte en el lugar del otro. Y hay respuestas muy, muy interesantes sobre esto. Jugar con la historia, ¿qué final le darías tú? Otro tipo de familia también puede ser, si tienen hermanos, si son los padres, resulta que están separados, ¿no? Distintas configuraciones familiares con las que se puede jugar con la historia, ¿no? En los coles es muy importante, que suele ser más común que en la psicoterapia, que en los despachos, un mapa, ¿no? Y por eso ponemos un mapa al final, porque podemos hablar de cuál es el viaje que ha hecho Rodrigo, qué te imaginas tú. Yo me imagino que fue de Venezuela a España, claro, ¿no? Porque es lo que yo he hecho, pero hay muchas opciones que las personas se pueden imaginar de dónde a dónde ha ido este niño, o sus abuelos. También preguntamos por lo transgeneracional, ¿no? Tus abuelos, ¿dónde han nacido? Tu madre, ¿dónde ha nacido? Tú. Todo esto es un hilo transgeneracional para hablar de cambios que se han vivido. Reconocer también de dónde es cada quien que está en esa aula de clase, por ejemplo, es algo que puede sentirse acogida, la familia, ese niño, esa niña. En los coles, tú preguntabas por los grupos de chavales, pero también la acogida a las familias, ¿no? Poder, en esas reuniones con madres y padres, poder traer el tema migratorio, ¿no? Tomar en cuenta sus tradiciones, su forma de hacer las cosas. Por ejemplo, los cumpleaños. Para mí, el cumpleaños, los demás te traen algo, ¿no? Y aquí es al revés. Aquí en tu sitio de trabajo, en tu cumpleaños, tú llevas algo. Eso para mí fue wow. Qué triste, yo me llevo mi torta. No es triste, es que aquí es así, ¿no? Ese tipo de tradiciones, cambios que para ti significan una cosa, para mí otra, ¿no? Son importantes acogerlos en las reuniones, los días de fiesta. Si es una familia que acaba de llegar, no saben que el día de San Sebastián no hay clase, ¿no? Porque no tienen ni idea, ¿no? Ese tipo de cosas que están inmersas en lo cultural, es importante recogerlas en estos espacios, porque son los primeros, como ese espacio potencial de inclusión de esta familia, de este niño. Te iba a preguntar por la edad ideal para el cuento, pero es verdad que no, al final es como que siempre nos imaginamos que los cuentos son para los niños, pero es verdad que bueno, en consulta muchas veces, ¿no? Se utilizan con personas adultas, con adolescentes, y en este caso concreto supongo que será igual, ¿no? O sea, sí, podemos usarlo además con
a cualquier edad, porque al final ese acompañamiento que nos hace el cuento lo sentimos, ¿no? Tengamos 5, tengamos 15 o... Eso es. Y el cuento ayuda como a ver las fases, ¿no? Las fases por las que puede ayudarnos al profesional, al adulto que está acompañando, a empatizar con qué fase estará ese niño, esa niña que tenemos allí. Porque va mostrando el proceso desde que está en su sitio cálido, porque está cómodo, juega, hasta que se despide. Un poco, bueno, centrándonos ahora en el duelo migratorio, ¿no? Pues el centro, ¿no? El tema que más se trata, y para conocerlo un poco más, bueno, pues te haré unas preguntas sobre el tema, ¿no? Y un poco pues saber, ¿no? Pues cómo lo definirías o qué puedes decir en términos generales sobre el duelo migratorio, y bueno, pues no sé, muy bien, para entenderlo mejor, ¿no? Perfecto. El duelo migratorio sería el proceso emocional por el que se pasa cuando te cambias de ciudad o país. Tiene que haber eso, una mudanza, un cambio, y se desarrolla todo ese duelo, que es un proceso emocional multifactorial. Las pérdidas son en todos los niveles, distinto a cuando perdemos un ser querido. Es una pérdida muy grande, muy dolorosa, pero tiene otras características, ¿no? En el duelo migratorio se ha perdido la referencia cultural, el espacio físico, las personas importantes, los afectos significativos, la forma de hablar, el idioma también en otras, para mí es el mismo castellano, pero es otra forma de hablar, otras expresiones, ahí entran las referencias culturales también, la cotidianidad, las costumbres, todo se ha perdido. Es una crisis de identidad, pero de la que se puede salir, se puede atravesar este duelo para elaborar todas estas pérdidas. Sin embargo, aunque he dicho que se puede salir, es algo que no acaba, porque al ser de identidad es algo que vamos transformando toda la vida. Yo no dejo de ser venezolana, por ejemplo, aunque le tengo mucho cariño aquí al País Vasco, a Donosti, a España, me encanta, también le tengo muchísimo cariño, pero soy como que de los dos lugares, no dejo de ser venezolana, llevas los dos contigo en tu corazón, en tus recuerdos, en tu memoria. Y el recuerdo y la memoria es algo muy importante en el duelo migratorio. Poder reconectar, así sea, si puedes viajar, buenísimo, pero no siempre se puede, ¿no? Ir de vacaciones a tu país de origen, no siempre es posible, pero videollamadas, comidas, mantener tus tradiciones, como que las readaptas, ¿no? al nuevo lugar, y es algo que de esa manera siempre te va a acompañar. Así definiría yo. Y bueno, también podríamos hablar de las fases que les decía hace un momento, que están en el cuento, si les parece. Sí. Primero estaría, bueno, eso, la adaptación. Un niño adaptado a su lugar de origen, calidez, afectividad, espontaneidad, porque está jugando, canta, sabe lo que le gusta, en contacto consigo mismo y con el entorno. Después la noticia. Los padres le dicen a este niño, tenemos que tomar un avión. Aquí ya puede haber emocionalidad, aquí ya hay afectos que están también en los adultos, ¿no? Aquí dibujamos a los adultos cogidos de la mano, ¿no? Porque ellos porque es un momento difícil para los adultos también, transmitir, aparte de decidirlo, transmitir esto a los niños, ¿no? Ahí está la emocionalidad y la necesidad de apoyo de los adultos, y el niño se le hace grande, ¿no? Esto que le están diciendo. Después empieza una fase muy importante también de fantasía. ¿Cómo será ese lugar? Siempre se preguntaba, ¿no? Trata de estudiar, pero es que está con algo que le acaban de decir que no sabe qué va a ser. Aquí se aferra como a sus objetos conocidos para imaginar desde la seguridad, tratar de imaginar, ¿y cómo será? ¿Y qué habrá allá? Y esto tiene que tener sus espacios de poder fantasear solo,
pero también poder preguntar, mira, allí vas a llegar a este sitio, vas a tener tales cosas, bueno. El momento de la despedida es una fase muy, muy importante del duelo migratorio. Cuidar esas despedidas a veces, bueno, pueden estar interferidas por miedo, porque si no lo veo, si no te veo estoy mejor, me haces más fácil que me vaya, mejor no vengas al aeropuerto, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues despedirse, ayudar a que tanto los niños como los adultos se despidan. Y con ese abrazo, ¿no? Contacto afectivo, la despedida es muy, muy importante para poder llegar a otro lugar. Que aquí él empieza y es un niño que no paraba de llorar, ¿no? Y está esa frialdad, esa primera llegada en la soledad, ¿no? El adulto y el niño se puede sentir esa soledad porque es real. Ahí no conoces a nadie, no tienes tu espacio, tú estás con todas las pérdidas. Y luego de que va estabilizándose muchos factores también de la migración, aquí influye la legalidad migratoria, la identidad, me refiero a papeles, el estatus, la posibilidad de trabajar, el acceso a servicios de salud, sociales, todo ese tipo de inclusión es lo que te va a permitir luego explorar el mundo que te rodea. Ahí sí sentir que eres parte de eso, ver lo rico que es o no ese lugar, ver que te gusta de aquí, que sabores, que son distintos, pero no son los tuyos, pero ya como tienes un lugar, te atreves a explorarlo. El espacio para recordar y conectar con el origen, ¿no? Familia, amigos, es muy importante. Así como decía en la despedida, aquí en el tiempo ya lejos de casa, importante poder llamar, poder hablar, poder tener fotos de tu lugar o de personas, decir que echa de menos cada uno, la casa, te acuerdas de la casa, te acuerdas del parque. A veces los padres no quieren hablar de eso, no quieren recordar porque creen que les hace sentir peor, ¿no? Pero más bien es ese lugar que se tiene que conservar dentro, porque es tuyo, es tu identidad y te pertenece. Comparar es parte del duelo migratorio también. Comparar las tradiciones, aquí ponemos más como navideño, ¿no? Invierno, porque también hay una diferencia importante. Para nosotros los regalos son el 24 y aquí es Reyes, ¿no? Los regalos para los niños, ¿no? También, pero el de Reyes es como más importante, ¿no? Según las familias, según. Ah, vale. Pero Santa Claus, Reyes, pero bueno, claro, las familias. Es verdad. Ajá. Se elige, ¿no? Dentro de cada. Vale. Bueno, comparas, ¿no? Vas comparando, aquí hacen así, yo hago así, y esa comparación no tiene por qué ser mala. Es algo que necesitas hacer porque es parte del duelo. No es juzgar, que a veces se puede vivir así, ¿no? Como estás idealizando o rechazando, pero es parte del duelo. También esto en otros tipos de duelo también se ve, idealizar a esa persona que acaba de morir, ¿no? Por ejemplo, porque le echo mucho de menos, y luego poder hacer una idea y un recuerdo más real de la persona que ya no está. Pues con el país y con las costumbres también el duelo se pasa por esta fase de comparación. Y pues incluir las costumbres es muy importante, adecuarlo a tu nuevo lugar, poder incluir ciertas costumbres de tu país de origen es importante, y si todavía más el entorno las acoge, más bonito todavía. Si hay espacios en los que tú puedes, bueno, le agradezco al colegio porque esto es una forma de yo sentirme acogida también, ¿no? Yo soy de otro lugar y estoy presentando algo que he creado con mi compañera, ¿no? Como, bueno, estoy siendo acogida también por este lugar, ¿no? Y eso
fortalece, llena como de sensación de seguridad, de pertenencia, que es el objetivo del duelo migratorio. Y los momentos importantes, como los cumpleaños, las canciones de cumpleaños, ¿no? Es como lo simbólico de poder integrar quién fui, quién soy, ¿no? Y quién soy ahora, ¿no? Ese hilar desde nací en otro lugar, porque el cumpleaños es celebrar el nacimiento, ¿no? Nací en otro lugar y lo estoy celebrando aquí. Y eso lo voy procesando, ¿no? Con las personas nuevas. Cada uno dice Soriona, feliz cumpleaños, Tanti Auguri, ¿no? Cada uno con sus referencias del cumpleaños, pues lo acoge, lo celebra, el afecto, ¿no? Por esa persona. Y finalmente tenemos a Rodrigo, que vuelve a cantar, ¿no? Ya lo vemos más grande, un poco más adolescente, y vuelve a cantar y tiene una camiseta que no es casualidad, con un viaje, ¿no? Con un avión. Porque es parte de su identidad. El duelo migratorio le pertenece, es parte de haber nacido en otro sitio y haberse adaptado a uno nuevo. Muchas gracias. Oye, una cosa que me ocurre, ¿no? Si estamos trabajando con niños, bueno, tanto en contexto escolar como en cualquier otro contexto, ¿cómo podríamos, si entre síntomas más, ¿no?, visuales podríamos observar para saber si un niño está siendo bien acompañado en ese duelo o no, ¿no? Para saber un poco si necesita más acompañamiento, que es lo que más solemos ver. Bueno, aquí vemos a Rodrigo, por ejemplo, que no paraba de llorar, ¿no? En el caso de Rodrigo se ve la tristeza, el decaimiento, ¿no? Pero es verdad que también puede haber rabia, enfados, mucha frustración, puede haber dificultades como rechazo a comer todas las comidas, dificultades para dormir, está como todo ese, dependiendo, retraimiento también, puede haber o mucha explosividad o mucho retraimiento, ¿no? Dependiendo de ese niño, esa niña, hay una gran cantidad de síntomas. Pero sí, por ejemplo, que no. Y bueno, y hablando del contexto escolar, todos estos síntomas más de nivel emocional, por supuesto, van a interferir en la capacidad de aprender, de concentrarse, pero por un tiempo. Es normal que esto se dé, que esta familia que tiene un tiempo, que ha llegado aquí, y no se adapta el niño, no, que le cuesta esto, que le cuesta que... No es que la dificultad de aprendizaje sea un síntoma, es más una consecuencia de todo esto otro a nivel afectivo que se está desarrollando. ¿Cómo saber si está siendo bien acompañado o no? Es difícil saber, ¿no? Pero mientras se pueda hablar, lo importante es hablar con la familia, traer el tema, ver qué hace la familia con esto, qué está pensando, qué le puede pasar al niño, si desestima estos cambios o si los toma en cuenta. Si en los espacios también a los que va, si este tema cultural es acogido, que si tienen a Rodrigo en el aula, seguro le puede ayudar como a él identificarse, a ver por lo que está pasando. También saber que las familias sepan que hay una historia así y que se piensa con él también es un alivio. Lo principal, el signo de alarma para mí principal sería que no quieran hablar de eso, que sea algo que lo desestimen, que no le den importancia. Aquí estamos mejor, ya está, esto pasamos de mal a bien, así que de esto no se habla. Eso sería un signo de no acompañamiento, ¿no?, del duelo migratorio. Y ya, bueno, pues un poco también como ciudadanos, ciudadanas, qué cosas, bueno, en el libro ya has hablado, ¿no? Pues la importancia de acoger, ¿no?, pues las diferentes bueno, pues cosas, ¿no?, pues, tradiciones, etcétera, ¿no? Cosas así que podemos hacer de forma más consciente para acompañar a estas personas que están en familias, niños, niñas que están en un vuelo migratorio. Bueno, qué cosas, pistas os podrías dar, pues, para tener en cuenta, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay un momento también bonito, creo que va a ser mi imagen favorita ahora que lo veo, porque dice: llegó al nuevo lugar y a veces no paraba de llorar, hasta que un día un niño lo invitó a jugar. Eso somos la sociedad, ¿no? Este niño que lo invita a jugar.
desde cada espacio que cada uno esté, que puede ser un niño en el parque, o yo en la consulta, o yo con mi vecina, dependiendo de donde estemos, poder preguntar, decir, oye, mira que ahora un comentario de lo cultural, ¿no? Algo que se pueda acoger y hablar de eso, ¿no? Invitar, mira que aquí hacemos tal cosa, ¿quieres? O que en la tabacalera hay, que sepas, que te he visto que está tu madre de visita, que sepas que en la tabacalera hay actividades, ¿no? Dependiendo del lugar, y si son ya los sitios de trabajo en los que estamos, de servicios sociales, de los distintos recursos del ayuntamiento, desde allí acoger lo cultural, preguntar por eso, que el nivel de participación social que tenga esa familia, ese niño, cómo se va adaptando. Es importante traerlo, pensarlo. Sí, bueno, a mí porque no, muchas veces cuando conoces gente, ¿no? Pues que tiene otro tipo de, pues que conoce otra cultura, otras tradiciones, muchas veces te sale mira, te voy a enseñar lo que hacemos aquí, ¿no? Que está muy bien, pero a veces igual nos olvidamos de preguntar, decirles a ellos y a ellas, ¿no? ¿Me puedes enseñar tú a mí, no? Cosas que tú sabes, que tú has vivido y que ellos no, y bueno, pues eso me ha parecido interesante. Sí. Y bueno, un poco también, bueno, pues como os he dicho, teniendo en cuenta vuestro Instagram y bueno, otros temas con los que trabajáis que están directamente vinculados a este, un poco también te quería preguntar sobre el tema de maternar, ¿no? Lejos de casa. Bueno, un poco sobre este tema que nos podrías contar, que nos podrías decir, ¿no? Pues es una experiencia también que viven muchas mujeres, sí, y que tenemos que conocer, ¿no? Eso es. Sí, además que por ahí también empezamos, ¿verdad? Pues maternar lejos de casa se puede vivir como una soledad muy grande también, porque todas estas pérdidas que hablábamos del duelo migratorio se suman a la maternidad, a una maternidad sin referentes culturales, sin redes de apoyo, sin oye, que acudir a tal y tal y tal, no tienes una lista de personas para acudir, estás tú sola, o tu pareja en el mejor de los casos, el niño, también transmitiendo todo un hilo tradicional también, ¿no? Pasa a la carga mental de la madre, recuperar la cultura de origen, ¿no? Y la crianza bicultural, que se convierte como en una tarea nueva, además de todas las tareas de la maternidad, la de rescatar la cultura de origen y cómo también lidiar con la adaptación a la cultura del sitio que recibe. Así como, bueno, y se puede hacer lo que tú decías, ¿no? Se puede hacer, existe la maternidad transnacional, que es cuando se separa el niño de la madre, y, o sea, la madre viaja y se queda el niño delegado con alguien de la familia. Esto tiene implicaciones bastante importantes en esa separación y luego ese reencuentro, es muy muy duro. Hay también toda una gestión del duelo, de la despedida, de luego la reunión, es compleja, puede ser muy compleja. También está la maternidad en el nuevo lugar, ¿no? Llegaste a un nuevo lugar y allí fuiste madre, ¿no? O migrar pues con los hijos, ¿no? Son como estos tres escenarios de la maternidad y los tres son muy complejos, ¿no? Porque se superpone el duelo migratorio con el duelo de la maternidad, ¿sí? Hay un punto cultural importante que es, bueno, así como en el embarazo existe la transparencia psíquica, que es ese momento en el que el embarazo, el inconsciente se hace como más permeable, ¿no? Lo afectivo, los recuerdos de la infancia, mi madre hacía esto, eso pasa en el embarazo, fantasías, sueños. Esa es la transparencia psíquica del embarazo. También existe la transparencia cultural, que se da cuando llegas a un nuevo lugar y y te embarazas en el nuevo lugar, o bueno, maternando, no necesariamente van a ser allí, sino maternando, criando en el nuevo lugar, ocurre la transparencia cultural, que es que se vuelven otra vez importantes recuerdos que se creían olvidados, ¿no? Ay, que allí se ponía la pulsera no sé qué a los bebés y aquí no la tengo, no lo había pensado, ¿no?
se vuelven a hacer importantes cosas que se habían dejado, y esto viene a ser un duelo más. ¿Cómo te adaptas tú? ¿Cómo reconstruyes tu identidad materna en ese viaje que acabas de hacer? Así que, bueno, tiene su vulnerabilidad, ¿no? Y su trabajo de elaboración, la maternidad, y por eso la maternidad lejos de casa. Y por eso también el cuento quiere acompañar, ¿no? También a esa madre que está sola y que no sabe, o a esos padres que no saben hablar de esto, y pues mira, aquí hay como un algo en que soportarse, ¿no? Hay que apoyarse. Bueno, pues muchísimas gracias por explicarnos, por enseñarnos, por traernos este libro, este cuento, esta herramienta. Y bueno, pues nada, ahora tenemos aquí este espacio por si queréis hacer alguna pregunta, por si, bueno, luego también tenemos aquí los cuentos para poder verlos, etcétera. Bueno, no sé si a alguien le gustaría comentar algo o preguntar. Bueno, yo igual por romper el hielo, Daniela, muchas gracias por venir. Yo cuando leí que ahí estaba este tema, pues dije, jo, qué bien, porque creo que es un tema, o en mi entorno, no sé, no he estado en charlas o no hay tanto material. Os he agradecido mucho la propuesta, no te conocía, pero lo indagé un poquito y así. Yo trabajo como psicóloga en un colegio aquí en Donosti, es un colegio que hay mucho alumno que viene de fuera. Entonces me toca en mi experiencia mucho, y tener como herramienta esto o sea, súper válido, te agradezco mucho. Y luego igual ha sido una duda más en concreto que me surge, porque yo bueno, trato con mucho alumnado que viene de fuera. Cada caso es un mundo y veo, ¿no?, las particularidades de, ¿no?, un poco dependiendo de los factores igual personales de los niños, ¿no?, qué procesos de adaptación más diferentes, ¿no? Dependiendo de la familia también, ¿no? Antes has dicho que es algo multifactorial, ¿no? Y lo veo, ¿no? No hay dos casos iguales, y ahora pues en mi día a día pues tengo algunos que lo están pasando realmente mal, otros que, bueno, que muy bien, ¿no? Es sorprendente, ¿no?, la diferencia en cada caso. Y así más en lo reciente me ha pasado un par de veces, yo acompaño a las familias también y preguntarme, ¿no?, igual niños que están empezando a adaptarse, ¿no?, igual que el proceso migratorio ha sido más pues dentro del Estado, ¿no?, pues igual de Andalucía aquí, o de... Sí. Entonces que hay momentos en los que pueden volver y me preguntan, ¿sería ahora positivo, ahora que empiezan a adaptarse y empiezan un poco a poder afrontar, ¿no?, y hacer nuevos vínculos, ¿no?, tanto social, dentro del cole, fuera, el volver a visitar? Y yo normalmente no siempre respondo como, bueno, pues depende del niño, yo creo que es bueno porque hay que hablar, ¿no?, tiene que... Pero a veces igual siento que puede ser para los niños también en ese momento, digo, cuando llevan igual 2-3 meses, eso muy al inicio, que empiezan un poco a remontar, volver a verles, que puede reconectarles otra vez con la pérdida. A veces me quedo con esa duda del acompañamiento con las familias. No sé si me he explicado. Sí, claro, da temor, ¿no? Como que puede reactivar o que puede, pero es que eso está allí, son sus vínculos, ¿no? Están allí, y si se está adaptando al nuevo lugar, la adaptación no lo es todo, ¿no? O sea, sé que es muy importante, pero dentro del duelo migratorio no es lo único que buscamos, porque se debe elaborar este duelo, ¿no? Atravesar, gestionar muchas cosas, ¿no? Y está consiguiendo un grupo, y me parece que si la familia quiere, puede, si no es, volver no interfiere con el avance, por llamarlo de... No me gusta llamarlo avance porque justamente no es llegar a un sitio. El duelo migratorio, como les decía, se transforma y se transforma, y se hace como un punto, un círculo, elaboraste algo, luego otro punto, otro círculo, elaboraste otra cosa, ¿no? Y no se retrocede o se avanza, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no interfiere el volver al lugar, reconectar, y porque se puede, ¿no? Porque no es un sacrificio, no es algo forzado de que haya que hacerlo, ¿no? Porque la familia así lo, qué sé yo, son vacaciones y hay oportunidad de ir, y además van a estar no sé qué, perfecto. Pero entiendo el de si puede detonar qué, ¿no? O reconectarles otra vez, ¿no?, con el echar de menos, ¿no?
Luego yo creo que es también importante ayudar a la familia que puedan elaborar bien ellos un acompañamiento, ¿no? Que lo que pueda surgir ahí, que lo puedan, ¿no? Bueno, trabajar, hablar y que sea parte de la elaboración, ¿no? Y una parte de transitarlo, ¿no? Que es un poco lo que tienen que hacer, ¿no? Pues sabemos que los dos lineales, ¿no? Y que es, ¿no? 2 pasos para adelante, 1 para atrás, luego damos chirigüita, voltereta, ¿no? Pero que igual también es sí, importante eso. Vale, gracias. Qué bonita la pregunta, porque es cierto que a veces tratamos de cuidar, ¿no? De que esto no se desande el camino andado, ¿no? Pero es que eso por dentro se conviven los dos lugares, ¿no? Se va, es una gestión de siempre, que siempre te va a acompañar. Bueno, pues nada, un placer tenerte aquí, un placer tener el libro y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias por todo.